Nunca imaginé que algún día me animaría a contar mi historia. Pensaba que a nadie le interesaría lo que había vivido. Pero dicen que cada vida tiene su peso, que todos tenemos algo que compartir. Y aquí estoy, a mis 74 años, dispuesta a abrir mi corazón y hablar de los momentos que dejaron huella en mí. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se saludan por nombre, con una plaza en el centro y una iglesia que toca las campanas al mediodía. Mi papá era campesino, se iba antes del amanecer y volvía cuando el sol ya se había escondido. Hablaba poco, pero su palabra era firme y siempre cumplía lo que prometía. Mi mamá se ocupaba de la casa y de nosotros, los 6 hijos que llenábamos el patio con risas y travesuras. Teníamos poco, pero nunca nos faltó lo esencial. Con arroz y frijoles sobrevivíamos, y para nosotros eso era suficiente. La casa era humilde, con el piso de tierra al principio, hasta que mi padre logró cubrirlo con cemento después de mucho esfuerzo. No teníamos baño adentro, usábamos una letrina al fondo del patio, que nos daba miedo cuando caía la noche. El agua para bañarnos la calentábamos en la estufa de leña, y nos metíamos en una tina grande de metal. A pesar de no tener lujos, no nos sentíamos pobres, porque todos en el pueblo vivían igual que nosotros. Recuerdo que jugábamos con lo que encontrábamos a mano. Muñecas hechas con hojas de maíz, carritos construidos con latas vacías y pelotas formadas con calcetines viejos. Mis hermanas y yo adorábamos jugar a la casita bajo el gran árbol de mango del patio. Las hojas secas eran nuestro dinero, y las piedritas, la comida del mercado. Eran juegos simples, pero llenos de alegría. Desde pequeña, mi mamá me enseñó a moverme en la cocina. A los 8 años ya sabía preparar arroz que no se pegaba, y a los 10 cuidaba a mis hermanos menores cuando ella tenía que salir. En esa época no era común que los niños tuvieran tanta libertad como ahora. Nosotros teníamos responsabilidades desde temprano. Solo llegué hasta 4º de primaria. Por entonces, a las niñas no se les exigía estudiar más allá de aprender a leer, escribir y hacer cuentas sencillas. Lo demás era aprender a llevar una casa y esperar el momento de casarse. Y así fue como se dio todo. Tenía 15 años cuando empecé a salir con Joaquín, un joven de 22 que trabajaba en la tienda del pueblo. En aquel tiempo, tener novio significaba tomarse de la mano y conversar sentados en la banqueta, bajo la mirada vigilante de tu mamá desde la ventana. De vez en cuando, si había suerte, uno se robaba un beso a escondidas. Joaquín era apuesto, siempre con la camisa bien planchada y el cabello peinado con gel. Hablaba con dulzura y prometía cosas grandes, como si el mundo estuviera al alcance de nuestras manos. A mi papá nunca le cayó del todo bien. Decía que tenía demasiada labia y poco fondo. Pero yo, ilusionada como cualquier adolescente, no quise escuchar razones. A los 17 me casé con Joaquín. Celebramos una boda sencilla en el patio de la casa de mis padres. El vestido me lo prestó una prima y mi mamá, con sus manos mágicas, lo ajustó para que me quedara como hecho a la medida. Nos fuimos a vivir a un cuartito rentado que apenas tenía espacio para una cama, una mesa y una pequeña estufa. Pero yo era feliz, sentía que comenzaba mi propia historia. Los primeros meses fueron como vivir en un sueño. Joaquín era atento. Me llamaba mi flor y los domingos íbamos juntos a misa y luego a caminar por la plaza comiendo helado. Yo creía que la suerte me había sonreído. Pero pronto la realidad me golpeó de frente. Aunque Joaquín era trabajador, tenía una debilidad que no quise ver a tiempo: la bebida. Al principio solo tomaba los fines de semana, pero con los meses empezó a hacerlo todos los días, y cuando se embriagaba, se transformaba. Primero fueron discusiones acaloradas, luego los empujones, y más adelante las bofetadas. Yo lloraba en silencio, tragándome la vergüenza y el miedo. Nunca se lo conté a nadie. En esos tiempos, las mujeres aprendíamos a callar. Mi madre, al verme con la mirada apagada, solo me decía que el matrimonio era así, que había que aguantar. Al cumplir 1 año de casada, quedé embarazada. Fue un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Cuando le conté a Joaquín, pareció ilusionado. Dejó de beber por un tiempo y me acariciaba la barriga con ternura, soñando con un hijo sano y fuerte. Pero esa alegría fue fugaz. A los 6 meses de embarazo,
Un día Joaquín llegó tan borracho que entró corriendo a la casa y me empujó sin querer. Caí por las escaleras y lo perdí. El dolor fue tan profundo que sentía que me rompía por dentro. Después de aquello, Joaquín se hundió aún más en el alcohol. Los golpes se volvieron más frecuentes, y yo, con apenas 19 años, me sentía vieja, cansada y sin esperanza. Fue en medio de esa oscuridad que conocí a Teresa, una mujer que vendía verduras en el mercado del pueblo. Un día, mientras le compraba tomates, notó un moretón en mi cara. Se me quedó viendo con una mezcla de tristeza y decisión, y me dijo con voz firme: «Mija, ningún hombre tiene derecho a ponerte así». Esas palabras me atravesaron como un rayo. Nadie nunca me había hablado así. Teresa me ofreció trabajo ayudándole en su puesto, y yo acepté sin decirle nada a Joaquín. Cada centavo que ganaba lo guardaba con cuidado, como quien esconde un tesoro. 6 meses después, con el dinero justo y el corazón temblando, tomé una decisión. Esperé a que Joaquín se fuera a trabajar. Metí lo poco que tenía en una bolsa y dejé una nota donde le decía que solo volvería cuando él fuera otro hombre. Teresa me recibió en su casa sin hacer preguntas. Me ofreció un cuarto en la parte de atrás, una cama, y sobre todo, su apoyo. Joaquín vino algunas veces a buscarme, borracho y gritando, pero Teresa lo enfrentó sin miedo, con una escoba en la mano, y le advirtió que si volvía, llamaría a la policía. Nunca más lo volví a ver. Durante 5 años trabajé a su lado en el mercado. Aprendí a vender, a calcular precios, a conocer las temporadas de cada fruta y verdura. El dinero no era mucho, pero era mío. Cada billete representaba mi esfuerzo, y poco a poco, fui recuperando algo más valioso, mi dignidad. Me compré mi ropa, mis cosas, hasta un par de aretes sencillos que lucía con orgullo. Eventualmente, tramité el divorcio. Fue un escándalo en el pueblo, porque en ese entonces las mujeres divorciadas eran vistas como fracasadas. Pero yo ya no quería cargar con el qué dirán. Teresa fue mucho más que una jefa. Era como una madre adoptiva. Me enseñó a valorarme, a creer que una mujer no necesita de un hombre para vivir con dignidad. Ella, viuda desde hacía años, solía decir: un buen hombre es un regalo, pero si no suma, mejor estar sola. Gracias a ella, comencé a sanar. Mi rostro recuperó color, mi cabello dejó de caerse, y mi sonrisa volvió a aparecer en el espejo. La vida seguía siendo dura, pero al menos ahora sentía que era mía. Fue en el mercado donde conocí a Roberto, un señor que vendía quesos artesanales traídos desde otro pueblo. Él era mayor que yo por unos 10 años, también viudo, con 2 hijos que ya eran adultos. Todo comenzó con charlas sobre precios, sobre cómo estaba la venta del día, pero pronto pasamos a hablar de la vida. Roberto era tranquilo, siempre sonreía con los ojos, y tenía una forma de tratarme que me hacía sentir en paz. Después de un año de amistad, me invitó a salir. Yo dudé al principio, el recuerdo de Joaquín todavía dolía, pero Roberto no era igual. Era paciente, no insistía ni me presionaba. Nuestra primera cita fue una comida sencilla, un domingo soleado. Pasó por mi a casa de Teresa y me regresó antes del anochecer. Ese gesto me hizo sentir cuidada, respetada. Estuvimos de novios 2 años. Y cuando cumplí 26, nos casamos en una ceremonia pequeña, solo con nuestros amigos más cercanos. Teresa, que ya era como una madre para mí, no pudo evitar llorar durante la ceremonia. Me mudé con Roberto a su granja, ubicada a las afueras del pueblo. La casa era modesta, con paredes de cal y un patio lleno de árboles frutales que perfumaban el aire. Nunca imaginé que algún día me animaría a contar mi historia. Pensaba que a nadie le interesaría lo que había vivido. Pero dicen que cada vida tiene su peso, que todos tenemos algo que compartir. Y aquí estoy, a mis 74 años, dispuesta a abrir mi corazón y hablar de los momentos que dejaron huella en mí. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se saludan por nombre, con una plaza en el centro y una iglesia que toca las campanas al mediodía. Mi papá era campesino, se iba antes del amanecer y volvía cuando el sol ya se había escondido. Hablaba poco, pero su palabra era firme y siempre cumplía lo que prometía. Mi mamá se ocupaba de la casa y de nosotros, los 6 hijos que llenábamos el patio con risas y travesuras.
Teníamos poco, pero nunca nos faltó lo esencial. Con arroz y frijoles sobrevivíamos, y para nosotros eso era suficiente. La casa era humilde, con el piso de tierra al principio, hasta que mi padre logró cubrirlo con cemento después de mucho esfuerzo. No teníamos baño adentro, usábamos una letrina al fondo del patio, que nos daba miedo cuando caía la noche. El agua para bañarnos la calentábamos en la estufa de leña, y nos metíamos en una tina grande de metal. A pesar de no tener lujos, no nos sentíamos pobres, porque todos en el pueblo vivían igual que nosotros. Recuerdo que jugábamos con lo que encontrábamos a mano. Muñecas hechas con hojas de maíz, carritos construidos con latas vacías y pelotas formadas con calcetines viejos. Mis hermanas y yo adorábamos jugar a la casita bajo el gran árbol de mango del patio. Las hojas secas eran nuestro dinero, y las piedritas, la comida del mercado. Eran juegos simples, pero llenos de alegría. Desde pequeña, mi mamá me enseñó a moverme en la cocina. A los 8 años ya sabía preparar arroz que no se pegaba, y a los 10 cuidaba a mis hermanos menores cuando ella tenía que salir. En esa época no era común que los niños tuvieran tanta libertad como ahora. Nosotros teníamos responsabilidades desde temprano. Solo llegué hasta cuarto de primaria. Por entonces, a las niñas no se les exigía estudiar más allá de aprender a leer, escribir y hacer cuentas sencillas. Lo demás era aprender a llevar una casa y esperar el momento de casarse. Y así fue como se dio todo. Tenía 15 años cuando empecé a salir con Joaquín, un joven de 22 que trabajaba en la tienda del pueblo. En aquel tiempo, tener novio significaba tomarse de la mano y conversar sentados en la banqueta, bajo la mirada vigilante de tu mamá desde la ventana. De vez en cuando, si había suerte, uno se robaba un beso a escondidas. Joaquín era apuesto, siempre con la camisa bien planchada y el cabello peinado con gel. Hablaba con dulzura y prometía cosas grandes, como si el mundo estuviera al alcance de nuestras manos. A mi papá nunca le cayó del todo bien. Decía que tenía demasiada labia y poco fondo. Pero yo, ilusionada como cualquier adolescente, no quise escuchar razones. A los 17 me casé con Joaquín. Celebramos una boda sencilla en el patio de la casa de mis padres. El vestido me lo prestó una prima y mi mamá, con sus manos mágicas, lo ajustó para que me quedara como hecho a la medida. Nos fuimos a vivir a un cuartito rentado que apenas tenía espacio para una cama, una mesa y una pequeña estufa. Pero yo era feliz, sentía que comenzaba mi propia historia. Los primeros meses fueron como vivir en un sueño. Joaquín era atento. Me llamaba mi flor y los domingos íbamos juntos a misa y luego a caminar por la plaza comiendo helado. Yo creía que la suerte me había sonreído. Pero pronto la realidad me golpeó de frente. Aunque Joaquín era trabajador, tenía una debilidad que no quise ver a tiempo: la bebida. Al principio solo tomaba los fines de semana, pero con los meses empezó a hacerlo todos los días, y cuando se embriagaba, se transformaba. Primero fueron discusiones acaloradas, luego los empujones, y más adelante las bofetadas. Yo lloraba en silencio, tragándome la vergüenza y el miedo. Nunca se lo conté a nadie. En esos tiempos, las mujeres aprendíamos a callar. Mi madre, al verme con la mirada apagada, solo me decía que el matrimonio era así, que había que aguantar. Al cumplir un año de casada, quedé embarazada. Fue un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Cuando le conté a Joaquín, pareció ilusionado. Dejó de beber por un tiempo y me acariciaba la barriga con ternura, soñando con un hijo sano y fuerte. Pero esa alegría fue fugaz. A los 6 meses de embarazo, un día Joaquín llegó tan borracho que entró corriendo a la casa y me empujó sin querer. Caí por las escaleras y lo perdí. El dolor fue tan profundo que sentía que me rompía por dentro. Después de aquello, Joaquín se hundió aún más en el alcohol. Los golpes se volvieron más frecuentes, y yo, con apenas 19 años, me sentía vieja, cansada y sin esperanza. Fue en medio de esa oscuridad que conocí a Teresa, una mujer que vendía verduras en el mercado del pueblo. Un día, mientras le compraba tomates, notó un moretón en mi cara. Se me quedó viendo con una mezcla de tristeza y decisión, y me dijo con voz firme: «Mija, ningún hombre tiene derecho a ponerte así». Esas palabras me atravesaron como un rayo. Nadie nunca me había hablado así.
Teresa me ofreció trabajo ayudándole en su puesto, y yo acepté sin decirle nada a Joaquín. Cada centavo que ganaba lo guardaba con cuidado, como quien esconde un tesoro. 6 meses después, con el dinero justo y el corazón temblando, tomé una decisión. Esperé a que Joaquín se fuera a trabajar. Metí lo poco que tenía en una bolsa y dejé una nota donde le decía que solo volvería cuando él fuera otro hombre. Teresa me recibió en su casa sin hacer preguntas. Me ofreció un cuarto en la parte de atrás, una cama, y sobre todo, su apoyo. Joaquín vino algunas veces a buscarme, borracho y gritando, pero Teresa lo enfrentó sin miedo, con una escoba en la mano, y le advirtió que si volvía, llamaría a la policía. Nunca más lo volví a ver. Durante 5 años trabajé a su lado en el mercado. Aprendí a vender, a calcular precios, a conocer las temporadas de cada fruta y verdura. El dinero no era mucho, pero era mío. Cada billete representaba mi esfuerzo, y poco a poco, fui recuperando algo más valioso, mi dignidad. Me compré mi ropa, mis cosas, hasta un par de aretes sencillos que lucía con orgullo. Eventualmente, tramité el divorcio. Fue un escándalo en el pueblo, porque en ese entonces las mujeres divorciadas eran vistas como fracasadas. Pero yo ya no quería cargar con el qué dirán. Teresa fue mucho más que una jefa. Era como una madre adoptiva. Me enseñó a valorarme, a creer que una mujer no necesita de un hombre para vivir con dignidad. Ella, viuda desde hacía años, solía decir, un buen hombre es un regalo, pero si no suma, mejor estar sola. Gracias a ella, comencé a sanar. Mi rostro recuperó color, mi cabello dejó de caerse, y mi sonrisa volvió a aparecer en el espejo. La vida seguía siendo dura, pero al menos ahora sentía que era mía. Fue en el mercado donde conocí a Roberto, un señor que vendía quesos artesanales traídos desde otro pueblo. Él era mayor que yo por unos 10 años, también viudo, con 2 hijos que ya eran adultos. Todo comenzó con charlas sobre precios, sobre cómo estaba la venta del día, pero pronto pasamos a hablar de la vida. Roberto era tranquilo, siempre sonreía con los ojos, y tenía una forma de tratarme que me hacía sentir en paz. Después de un año de amistad, me invitó a salir. Yo dudé al principio, el recuerdo de Joaquín todavía dolía, pero Roberto no era igual. Era paciente, no insistía ni me presionaba. Nuestra primera cita fue una comida sencilla, un domingo soleado. Pasó por mi casa de Teresa y me regresó antes del anochecer. Ese gesto me hizo sentir cuidada, respetada. Estuvimos de novios 2 años. Y cuando cumplí 26, nos casamos en una ceremonia pequeña, solo con nuestros amigos más cercanos. Teresa, que ya era como una madre para mí, no pudo evitar llorar durante la ceremonia. Me mudé con Roberto a su granja, ubicada a las afueras del pueblo. La casa era modesta, con paredes de cal y un patio lleno de árboles frutales que perfumaban el aire. Cuando llegaba el frío, siempre traía un ramito de flores del jardín donde trabajaba. Mi patrón me deja traer las que sobran, decía con una sonrisa tímida. Después de un año de compartir días tranquilos, Antonio me pidió que nos casáramos. No fue una propuesta de novela. Estábamos sentados en el balcón, mirando la lluvia caer sobre las tejas. Y él me dijo, ¿quieres casarte conmigo? No tengo mucho que ofrecerte, pero te prometo cuidarte. Acepté sin dudar. No porque sintiera urgencia por casarme, sino porque en su mirada vi la misma paz que sentí cuando conocí a Roberto. Sabía que esta vez también podía ser amor del bueno. Nos casamos cuando yo tenía 40 y él 45. La boda fue en el registro civil, sencilla y sin grandes celebraciones. Nos acompañaron unos pocos amigos, y para nosotros fue más que suficiente. El amor no necesitaba testigos ni adornos. Antonio se mudó a mi casa, que pronto se convirtió en nuestro hogar compartido. Y ahí comenzó una nueva etapa de mi vida, tranquila, estable, sin sobresaltos, pero llena de afecto genuino. La vida con Antonio era serena, sin dramas ni sobresaltos. Él salía a trabajar temprano, y yo me quedaba en casa horneando panes y pasteles que vendía los fines de semana. Compartíamos las tareas del jardín y, de vez en cuando, visitábamos a algún amigo o familiar. No teníamos lujos, pero nunca nos faltó lo esencial.
Y lo más valioso, vivíamos en paz. Después de tantas tormentas. Compartimos 12 años de matrimonio donde reinaban la tranquilidad y la compañía mutua. Antonio no era un hombre de grandes gestos románticos ni de palabras rebuscadas. Pero estaba presente. Siempre sabía cuando un silencio era suficiente o cuando hacía falta un abrazo. Jamás me gritó ni me hizo sentir menos por ser mujer. Nuestra rutina era sencilla y reconfortante. Desayunábamos juntos. Luego él se iba a podar jardines y yo me quedaba atendiendo la casa. Por la noche, cenábamos viendo las noticias, en la televisión que por fin habíamos podido comprar. Los fines de semana íbamos a misa y luego a pasear por la plaza. A veces nos visitaban amigos o vecinos. Con el tiempo, empecé a notar que la salud de Antonio empezaba a flaquear. Primero fue la presión alta, que el médico atribuyó a la edad. Después vinieron los dolores de espalda, fruto de tantos años agachado entre flores y arbustos. Empezó a reducir su carga laboral y a quedarse más en casa. Un día, mientras podaba un árbol en el patio, sintió un mareo repentino y cayó de la escalera. No fue una caída grave, pero para un hombre de casi 60 años, el golpe bastó para dejar secuelas. En el hospital descubrieron que, además de las contusiones, había sufrido un pequeño derrame cerebral. Estuvo internado una semana. Cuando volvió a casa, ya no era el mismo. Tenía una leve parálisis en el lado izquierdo del cuerpo, que él trataba de disimular con una sonrisa. Decía que se sentía mejor, pero yo sabía que no era cierto. Su patrón, al saber lo ocurrido, le ofreció una jubilación anticipada. La pensión era modesta, pero entre eso y mis ventas alcanzábamos para vivir. Aún así, Antonio cayó en una tristeza silenciosa. Le dolía no poder trabajar como antes. Para animarlo, amplié el jardín, para que pudiera seguir entre plantas sin necesidad de salir de casa. Pero 6 meses después, sufrió otro derrame, esta vez más fuerte. Perdió la movilidad de las piernas y quedó postrado. Yo me dediqué a cuidarlo con el mismo amor con el que doña Teresa alguna vez me cuidó a mí. Las noches eran las más difíciles. Le costaba tragar, respirar, dormir. Me quedaba a su lado, tomándole la mano, hablándole bajito, repitiéndole que no estaba solo. Después de 3 meses, Antonio se fue. Se durmió una noche con mi mano entre las suyas y no despertó. Fue una despedida callada, como todo lo que él era, sereno, digno, lleno de amor. Y así, a mis 52 años, quedé viuda otra vez, en un mundo que ya no se parecía al que conocía. La ciudad había crecido tanto que ya no la reconocía. Edificios altos, centros comerciales por todas partes, calles llenas de coches y jóvenes siempre con prisa. Todo iba demasiado rápido para mí. Mientras tanto, las ventas de mis panés empezaban a decaer. Las panaderías grandes habían tomado casi todos los clientes del barrio, y yo me sentía como si caminara perdida en un laberinto que ya no entendía. La soledad se volvió mi sombra más fiel. En los días más tristes, me refugiaba en las fotos de Roberto y Antonio. Les hablaba como si pudieran escucharme. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Les preguntaba, sabiendo que solo el silencio me respondía. Una mañana, haciendo fila en el centro de salud, conocí a Lourdes. Una viuda, más o menos de mi edad, con la que empecé a hablar mientras esperábamos que nos atendieran. Comentamos lo lentos que eran los turnos, los medicamentos para la presión, y cuando nos dimos cuenta, ya éramos amigas. Lourdes era muy distinta a mí. Había estudiado más, usaba palabras elegantes que a veces no entendía, pero tenía una calidez que me hizo sentir cómoda desde el principio. Y, sobre todo, sabía lo que era perder a alguien. Ella fue quien me llevó al grupo de la tercera edad que se reunía en la iglesia. Al principio no quería ir. Me sentía insegura, fuera de lugar, como si ya no encajara en ningún lado. Pero desde la primera reunión sentí algo distinto. Las mujeres que estaban ahí eran como yo, con historias de vida duras, pero con ganas de seguir adelante. Hacíamos manualidades, jugábamos bingo, intercambiábamos recetas. Parecía poco, pero para mí era un renacer. Volví a sentirme parte de algo, a escuchar risas, a aprender cosas nuevas. Me enseñaron a tejer con gancho, a jugar dominó,
y hasta me volví a preocupar por arreglarme antes de salir. Los elogios de Lourdes, qué guapa estás hoy, me hacían sonreír de nuevo. Fue por esa época que mi casa empezó a mostrar el paso del tiempo. Goteras en el techo, humedad en las paredes, problemas en la instalación eléctrica. Ya no podía encargarme de todo sola, y con lo justo que ganaba, no me alcanzaba para pagar reparaciones. Entonces Lourdes me propuso una idea: alquilar un cuarto de mi casa. La sola idea me asustaba. Abrirle la puerta a un desconocido. ¿Y si resultaba peligroso? Pero con el tiempo, la propuesta empezó a parecerme razonable. Puse un pequeño aviso en la iglesia y en el mercado. Y pronto apareció alguien interesada, Cida, una maestra jubilada que se había mudado a la ciudad para estar más cerca de su hija. Parecía una mujer seria, educada, de hablar pausado y mirada honesta. Nos sentamos a platicar y llegamos a un acuerdo que nos acomodaba a ambas. Cida se mudó al mes siguiente. Era tranquila, ordenada, muy en su mundo. Al principio casi no nos cruzábamos en casa. Ella salía temprano a visitar a su hija y volvía tarde. Yo también estaba fuera la mayor parte del día, entre el grupo de la tercera edad y algunos trabajos de limpieza que aún hacía. Pero poco a poco, fuimos compartiendo más. Descubrimos que teníamos cosas en común: el gusto por las telenovelas viejas, la música ranchera y el café cargado. Y así nació algo que no esperaba. Empezamos a compartir el café por las mañanas, antes de salir. A veces también por las noches, cuando el silencio llenaba la casa y una charla ligera bastaba para cerrar el día. Fue en el grupo de la tercera edad donde todos la llamaban Sida, con cariño. Daba clases de tejido y sus manos parecían no cansarse nunca. Pronto nos volvimos inseparables. Sida era distinta a todas las personas que había conocido. Había viajado mucho, conocía países que yo solo había visto en la televisión, y tenía una manera fascinante de contar historias. Era viuda desde hacía años, y había aprendido a vivir sola, sin depender de nadie. Una mujer puede ser feliz sin tener un hombre al lado, solía decir. Al principio me parecía extraño. Yo había crecido creyendo que el destino de una mujer era casarse y formar una familia. Pero Sida me mostró otra manera de mirar la vida. Como maestra de historia jubilada, hablaba con pasión de reyes, guerras y revoluciones. Sus ojos brillaban cuando relataba, y yo podía pasar horas escuchándola. Nos hicimos confidentes. Compartíamos cada momento libre, desde las reuniones del grupo hasta las caminatas por el nuevo parque de la ciudad. En las tardes de sol, nos sentábamos en el balcón, tomando té frío y hablando de todo. Sida mostraba un interés sincero por mi vida. Me escuchaba con atención cuando le hablaba de mis matrimonios, de las pérdidas, de los días buenos y los malos. A veces me tomaba la mano cuando los recuerdos se volvían pesados. Yo, por mi parte, me maravillaba con sus anécdotas, sus fotos de viajes, los libros que me prestaba. Gracias a ella, comencé a ver el mundo con otros ojos. Despertó en mí una curiosidad que creía perdida. Me enseñaba palabras nuevas, me animaba a leer, a escribir pequeños textos en un cuaderno viejo que encontró entre sus cosas. Sin darme cuenta, empecé a esperar los momentos con ella con una emoción que no sabía nombrar. Contaba las horas para sentarme a su lado. Sentía un cosquilleo en el estómago cada vez que me elogiaba o se reía de mis chistes malos. No entendía bien lo que me pasaba, pero sabía que era algo especial. El día que cumplí 60 años, Sida organizó una fiesta sorpresa. Invitó a nuestras amigas del grupo, preparó un pastel delicioso y decoró el comedor con flores del jardín. Fue uno de los cumpleaños más bonitos de mi vida. Esa noche, cuando ya se habían ido las invitadas, nos quedamos recogiendo la casa. Sida me abrazó, pero fue un abrazo distinto, más largo, más íntimo, de esos que no quieres soltar. Entonces me dijo que sentía algo por mí que no había sentido por nadie más. Me quedé sin palabras. Toda mi educación me decía que eso no estaba bien, que era pecado. Sida, al notar mi incomodidad, se alejó con respeto, pidió disculpas y me dijo que, si yo lo prefería, seguiríamos siendo solo amigas. Yo no supe qué decir, solo asentí, con la cabeza llena de ruido. Las semanas siguientes fueron confusas. Evitaba verla con excusas,
pero al mismo tiempo la extrañaba con una fuerza que no entendía. Sus risas, sus historias, su presencia. Todo me faltaba. Mi mente decía una cosa, pero mi corazón parecía ir por otro lado. Una tarde, me senté sola en el balcón, en la silla donde Sida solía sentarse. El sol se colaba entre las hojas, y en ese silencio, entendí la injusticia que estaba cometiendo. No solo hacia ella, sino también hacia mí misma. Sida no había hecho nada malo. Solo me había mostrado lo que sentía, con respeto y sinceridad. ¿Qué tenía de malo eso? Tomé el teléfono y la llamé. Le pedí que viniera a casa, que necesitábamos hablar. Cuando llegó, traía el rostro serio, los ojos apagados. Preparé el té de siempre, pero el silencio entre nosotras pesaba. Perdón por desaparecerme, dije al fin. Me sentí confundida con lo que me dijiste. Sida asintió con suavidad. No debía habértelo dicho. Si debías, le respondí. Solo que yo nunca me había planteado algo así. Crecí en un mundo donde eso no se decía. Pasamos la tarde hablando. De nuestras infancias, de los miedos, de lo que nos enseñaron desde pequeñas. Ella me contó que desde muy joven supo que le gustaban las mujeres, pero se casó con un hombre porque era lo que se esperaba de ella. Vivió un matrimonio sin amor, sin alma, solo por cumplir con lo que dictaba la sociedad. Y cuando enviudó, se prometió que nunca más viviría en función de las apariencias. No quiero obligarte a nada, me dijo. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Y no está mal. Esa frase me quedó resonando días enteros. No está mal. ¿Y si era cierto? ¿Y si esto que sentía por ella no era otra cosa que amor? No igual que el que tuve por Roberto o Antonio, pero tampoco menos válido. Esa noche no hicimos promesas. No hubo declaraciones solemnes, solo el acuerdo silencioso de volver a compartir nuestros días como antes, sin presiones, sin etiquetas. Pero ya nada era exactamente igual. Ahora, al verla tejer, me fijaba en la forma delicada en que movía las manos. Cuando hablaba de historia, no solo me interesaba lo que decía, sino cómo le brillaban los ojos. Y cuando reía, sentía que mi pecho se llenaba de una tibieza que no sabía explicar. Fue entonces cuando entendí que sí, que lo que sentía por Sida era amor. Un amor distinto al que había conocido, pero amor al fin. Una tarde, mientras veíamos caer el sol desde el balcón, tomé su mano entre las mías. Ella me miró, con los ojos humedecidos. ¿Estás segura? Me preguntó, con cautela. Tengo miedo, le confesé. Pero quiero intentarlo. Y con ese gesto, comenzó una nueva etapa en mi vida, inesperada y luminosa. Nuestra relación floreció despacio, sin prisa, como las cosas que de verdad importan. Al principio fuimos discretas. No necesitábamos anunciar nada. Nos bastaba con compartir las mañanas en el jardín, los paseos por el parque y las noches conversando bajo las estrellas. Éramos ampliamente dos personas que se amaban y deseaban estar juntas. Descubrir ese amor a los 61 años fue como volver a nacer. Sida me abría puertas a mundos que yo nunca había imaginado. Me llevaba a exposiciones, me prestaba libros, me enseñaba palabras nuevas y sabores desconocidos. Me mostró que nunca es tarde para aprender, para cambiar, para atreverse. Claro que no todo fue fácil. Hubo miradas extrañas, preguntas incómodas, y algunas personas que prefirieron alejarse. La panadera del barrio, que antes era cordial, empezó a tratarme con frialdad. Eso dolía. No lo niego. Pero cuando sentía que el rechazo me golpeaba, bastaba con mirar a Sida para recordar por qué valía la pena. Una de las cosas más difíciles fue reconciliar mi fe con este nuevo amor. Yo crecí en la iglesia. Siempre he creído en Dios. Y me preguntaba si estaba haciendo algo malo, si este amor era un pecado. Se lo conté a Sida, que también era religiosa. Ella me dijo, creo en un Dios que es amor, no juicio. Si lo que sentimos es limpio y nace del cariño, ¿cómo podría ser malo? Esas palabras me dieron consuelo, aunque las dudas seguían ahí. Hasta que un domingo, durante la misa, el nuevo sacerdote habló sobre el amor sin condiciones. Dijo que Jesús abrazó a los marginados, que no vino a condenar, sino a acoger.
Ese día salí del templo con el corazón más liviano. Con Sida también aprendí que los celos no tienen edad. Ella era sociable, conversadora, querida por mucha gente. A veces la veía platicando animadamente con hombres y mujeres por igual, y una punzada me atravesaba el pecho. Me sentía ridícula. ¿Celosa a los 60? Pero Sida lo notaba y me tranquilizaba con una caricia en el rostro y una sonrisa juguetona. «¿No ves que solo tengo ojos para ti?», decía, mientras me daba un beso en la frente, sin preocuparse por quién miraba. Eso me daba valor. Si ella no temía mostrarse tal cual era, ¿por qué debía esconderme yo? Con el tiempo, la gente empezó a aceptarnos. Algunas amigas, como Lourdes, incluso se disculparon por haberse distanciado al principio. «Puede que no lo entienda del todo, pero se nota que ustedes se hacen bien», nos dijo una tarde, mientras nos invitaba a cenar a su casa. Otras personas se fueron alejando para siempre, pero ya no me dolía tanto. Habíamos formado un pequeño mundo, con espacio para nosotras y para quienes quisieran entrar sin prejuicios. A los 64, Sida se mudó definitivamente a mi casa. Unimos nuestras vidas, nuestras cosas, nuestras rutinas, y fue ahí, en esa nueva cotidianidad compartida, donde empezamos a construir una vejez llena de sentido. Sida me enseñó lo que era viajar no solo con los pies, sino con el alma. Con lo poco que teníamos de nuestras pensiones, empezamos a hacer viajes cortos a pueblos cercanos. Fuimos a Aparecida do Norte, a Pozos de Caldas, a Aguas de Lindoya. Nada lujoso, nada lejos, pero para mí, que casi nunca había salido de mi ciudad, cada salida era una aventura. Ella conocía la historia de cada sitio. Contaba detalles con esa pasión suya que convertía cualquier paseo en una clase fascinante. Lo que más disfrutaba era compartir cuarto de hotel con ella, como si fuéramos dos adolescentes de excursión. Nos acostábamos tarde, hablando hasta quedarnos dormidas, de la mano. A veces, en mitad de la noche, despertaba y me quedaba viéndola dormir. Agradecía en silencio tener a esa mujer extraordinaria a mi lado. Vivir con Sida era armonioso, aunque también teníamos nuestros roces. Ella era terca, yo también. Discutíamos por cosas mínimas, como que Canal ver o si el café tenía suficiente azúcar. Pero al final del día siempre hacíamos las paces. Teníamos una regla, nunca dormir enojadas. Una de las cosas que más admiraba de ella era su capacidad para animarme a superarme. Cuando le confesé que siempre había querido terminar mis estudios, me ayudó a buscar un curso nocturno para adultos. Volví a las aulas a los 65 años. No fue fácil. Mi vista ya no era la misma y mi memoria fallaba a veces. Pero Sida me ayudaba con paciencia infinita. Me explicaba lo que no entendía, me repetía las cosas, me celebraba cada logro. A los 67, terminé la primaria. Sida me organizó una pequeña fiesta en casa, con pastel incluido. Me hizo ponerme un vestido bonito y me tomó fotos con el diploma en la mano. «Estoy tan orgullosa de ti», me dijo, y en ese instante, me sentí más plena que nunca. Jamás imaginé que a mi edad volvería a sentirme tan viva. Creía que los días emocionantes ya habían pasado, pero la vida me enseñó que siempre hay espacio para nuevas alegrías. Nuestras tardes en el balcón siguieron, ahora con más historias que contar, con más risas que compartir. Nos hicimos un pequeño rincón en la feria de artesanías del pueblo, donde vendíamos tejidos y crochet. Sida tejía como si sus manos fueran parte del hilo, y yo, aunque más lenta, aprendí con dedicación. Cuando nuestros cumpleaños se acercaban, celebrábamos juntas. Un pastel que yo horneaba, un vino sencillo, y un brindis íntimo, por la vida, por habernos encontrado, por todo lo que aún podíamos vivir. Una noche, mientras recogíamos la mesa después de brindar, Sida me preguntó, ¿te arrepientes de algo? Me quedé pensando un largo rato. Recordé a Joaquín y sus golpes, a Roberto y lo corto que fue nuestro tiempo, a Antonio y la calma que compartimos. Y luego, a ella. La miré y respondí con el corazón en la boca, cada paso me trajo hasta aquí. Así que no cambiaría nada. Sida sonrió, y en ese momento entendí que había llegado, por fin, a un lugar donde el alma puede descansar. Planeábamos envejecer juntas. Hablábamos de comprar una casita más pequeña,
fácil de mantener cuando los años pesaran más. Yo seguía soñando con conocer el mar, ese que Sida ya había visto tantas veces. Queríamos adoptar un perrito para hacernos compañía, uno pequeño, tranquilo, de esos que se acomodan en las piernas mientras se teje o se lee. Pero poco a poco, empezaron los pequeños olvidos. Primero fue no encontrar sus lentes, luego no recordar el nombre de una vecina. Pensé que era cosa de la edad, algo natural, hasta que un día salió a comprar pan y no supo regresar. Una vecina la encontró sentada en la banqueta, desorientada y con lágrimas en los ojos. La llevé al médico. Un doctor mayor, de rostro amable y voz pausada, le hizo varias pruebas y análisis. Después de una tomografía, nos dio el diagnóstico con la delicadeza que solo se aprende con años de dar malas noticias. Doña Cida tiene Alzheimer. Explicó que era una enfermedad degenerativa, que afecta la memoria, el pensamiento, el comportamiento. Que no tenía cura. Pero existían tratamientos para frenar el deterioro. Salimos de la consulta sin decir palabra, tomadas de la mano, buscando fuerza la una en la otra. Al llegar a casa, se detuvo en la puerta. Me miró con seriedad y dijo: no quiero ser una carga. Si llega el momento, prométeme que me llevarás a un lugar donde me cuiden bien. Me dolió escucharla. No digas eso, le respondí, con la voz quebrada. Te voy a cuidar como tú siempre me has cuidado. Y así lo intenté. Me propuse hacerlo todo, darle sus medicinas a tiempo, preparar comidas saludables, mantenerla activa, hacerla reír. En sus días buenos, era la misma de siempre. Me sonreía, me decía, mi amor, recordaba nuestras historias. Pero los días malos comenzaron a ganar terreno. Se despertaba en mitad de la madrugada, convencida de que debía vestirse para ir a trabajar. A veces no me reconocía. Me confundía con alguna compañera de escuela o con una maestra de la infancia. Otras veces se le olvidaba comer, o dejaba el gas abierto sin darse cuenta. Una vez salió al patio y olvidó cómo volver a entrar. La carga no era solo física. Era ver cómo esa mujer brillante, fuerte, llena de vida, se desdibujaba poco a poco. Sus ojos, antes tan expresivos, empezaban a apagarse. Pedí ayuda a sus sobrinos y a su hija, Mariana, que nos visitaba ocasionalmente. Pero la situación se volvió insostenible. Yo ya no dormía bien. Vivía en alerta constante. El miedo a que se lastimara, a que se perdiera, era una sombra que no me dejaba descansar. Una noche, después de un día en que no me reconoció en todo el día, se sentó en la cama, me miró fijamente y dijo: «Estás agotada. Esta no es vida para ti». Intenté sonreír, quitarle peso. «Solo estoy un poco cansada», le dije. «No me mientas», insistió. «Te lo veo en los ojos. Necesito que me lleves a un lugar donde me cuiden». Lloré en silencio esa noche. Sentía que la estaba traicionando, que al dejarla en una residencia la estaba abandonando. Pero sabía que tenía razón. Necesitaba cuidados que yo ya no podía darle sola. Con el corazón hecho pedazos, hablé con los sobrinos de Cida. Entre todos buscamos una residencia con buen trato, atención médica y personal capacitado. No fue una decisión fácil. Era, sin duda, la más difícil que había tomado en mi vida. Empaqué su ropa favorita, su perfume, ese que usaba en ocasiones especiales, y el álbum con fotos de nuestros viajes. Intenté explicarle a dónde íbamos, pero no estaba segura de que lo entendiera. Ese día me llamó maestra y pensaba que íbamos de excursión. La residencia era un lugar limpio, con jardines amplios, cuartos bien iluminados y un personal amable. Aún así, sentí que me arrancaban una parte del alma al dejarla ahí. Volví a casa sola. Las paredes parecían más frías, los pasillos más largos, la cama más grande. Sus cosas seguían en su lugar, las pantuflas al lado de la cama, sus lentes de lectura en la mesita, la crema de manos en el baño. Intenté guardarlas, pero no pude. Era como si, manteniéndolas ahí, ella aún formara parte de la casa. Empecé a visitarla 3 veces por semana. Algunos días me reconocía, me sonreía y me tomaba la mano. Otros, me miraba sin saber quién era. Esos momentos dolían,
Pero yo ya sabía que no era su culpa. Llevaba los álbumes. Le contaba nuestras historias una y otra vez, como si el repetirlas pudiera devolverle algo de sí misma. A veces funcionaba. A veces, no. Una tarde, en un raro momento de lucidez, me apretó la mano y me dijo, gracias por no dejarme sola. Lloré como niña. Tal vez ella ya no recordaba mi nombre, pero sí sentía mi amor. Y eso bastaba. Ver cómo se borran los recuerdos de la persona que amas es una forma lenta de duelo. Cada vez que no me reconocía, sentía que se iba un pedazo más de ella, y también de mí. Pero yo seguía yendo. Seguía tomándole la mano. Seguía mostrándole fotos. Seguía cumpliendo la promesa de cuidarla hasta el final. Una vez le mostré una foto de nuestro viaje a Aparecida y le pregunté, ¿te acuerdas de este sombrero? El que casi se te vuela con el viento. Ella frunció el ceño. ¿Sombrero?, murmuró. Y justo cuando estaba por pasar la página, dijo, claro que me acuerdo. Te enojaste porque lo compré sin decirte. Ese instante fue un milagro. Un destello de luz en medio de la niebla. Por momentos, Zida volvía a ser ella. Y en esos momentos, yo también volvía a respirar. Aunque la enfermedad avanzara, aunque los días malos fueran más que los buenos, yo me aferraba a esos chispazos de memoria, de ternura, de complicidad. Porque aunque ella pudiera olvidar todo, yo jamás olvidaría lo que habíamos vivido. La residencia se convirtió en una extensión de mi hogar. Los empleados eran cálidos, pacientes, siempre dispuestos a explicarme cada cambio, cada medicamento nuevo, cada recaída. Cada vez que llegaba, encontraba a Zida peinada, con su ropa limpia, sentada junto a la ventana o escuchando música. La enfermera me contaba que solía hablar de sus tiempos como maestra, y que eso la calmaba. Para ayudar con los gastos, vendí algunas cosas de la casa. La televisión grande que ya casi no usábamos, unos muebles viejos, incluso algunas joyas que me había regalado Roberto en su tiempo. No me dolía desprenderme de objetos. Lo material nunca me ha importado tanto como el bienestar de quienes amo. Lo único que quería era que Zida tuviera lo mejor posible. A mis 74 años, entendí que la vida es una mezcla constante de pérdidas y comienzos. Amores que llegan, otros que se van, etapas que terminan y otras que aparecen cuando menos lo esperas. Y también comprendí que nunca es tarde para volver a empezar, aunque sea desde un lugar que no imaginabas. Cuando me sentía muy sola, cuando el cansancio o la tristeza me pesaban demasiado, iba a visitar a otras mujeres del hogar. Había señoras que, como yo, cuidaban a sus esposos, hermanas o hijos con enfermedades similares. Poco a poco, formamos un pequeño grupo de apoyo. Nos reuníamos después de las visitas para tomar café, contarnos historias, compartir silencios. Era otra familia que la vida me había regalado. Recuerdo en especial a doña Zulmira, una mujer de 80 años que llevaba 5 visitando cada día a su marido, quien ya no la reconocía hacía tiempo. Él ya no me mira, no me llama por mi nombre, pero sigue siendo el hombre con el que bailé en mi boda, me dijo un día, mientras le acomodaba el suéter a su esposo. El amor no desaparece porque la persona cambia. Uno ama a lo que es, no a lo que queda. Esa frase me quedó clavada. Era hermosa, y era verdad. Yo también amaba a Zida más allá de lo que podía darme, más allá de su lucidez o su olvido. La seguía amando por todo lo que había sido, por todo lo que aún era, incluso si ya no podía ponerlo en palabras. Algunas tardes, cuando salía agotada de la residencia, iba a la iglesia del barrio, me sentaba en el último banco, sin decir nada. Solo me quedaba ahí, respirando, dejando que el silencio me envolviera. No pedía milagros. Sabía que la enfermedad no tenía marcha atrás. Solo pedía fuerza para seguir dándole lo mejor de mí. A veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Si este amor que sentía por Zida era digno, era justo, era verdadero. Y entonces recordaba algo que dijo un sacerdote joven una vez: Dios no castiga lo que nace del amor. El amor, cuando es limpio, es la forma más pura de fe. Y yo sabía, sin duda, que lo que sentía por Zida era eso. Amor en su forma más profunda, más entregada, más real. Esta es mi historia. La vida de una mujer común, sencilla,
que solo quería ser feliz. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, ni si Cida me reconocerá en mi próxima visita. Pero sé que cada paso que di, cada decisión, cada caída y cada levantada, me trajeron hasta aquí, y eso basta. Hubo momentos duros, es cierto. Los golpes de Joaquín, la muerte temprana de Roberto, la lenta despedida de Antonio, la enfermedad de Cida. Hubo noches en que lloré hasta no tener lágrimas, días en que el cuerpo no me respondía. Pero también hubo alegría. En los panés recién horneados, en las tardes tranquilas con Antonio, en los viajes con Cida, en las risas del grupo de la tercera edad. Y sobre todo, en las segundas oportunidades. Si pudiera volver atrás, quizás cambiaría una sola cosa: me habría ido antes de casa de Joaquín. Me habría ahorrado años de sufrimiento, golpes que no merecía. Habría entendido antes que nadie tiene derecho a anularme ni a hacerme sentir pequeña. Pero incluso ese error me enseñó algo. Me mostró el valor de levantarme, de mirarme al espejo y decir, merezco más. A las mujeres jóvenes, solo puedo decirles esto: no tengan miedo de empezar de nuevo. No se queden donde duele. Y si encuentran algo que les da paz, que les da alegría, abrácenlo, aunque otros no lo entiendan. A las mujeres de mi edad, les aseguro que nunca es tarde para aprender, para enamorarse, para cambiar el rumbo. Los 60, los 70, incluso los 80, no son el final. Son otra etapa, otra oportunidad. La vida no se detiene mientras tengamos aliento. Y el amor, en cualquiera de sus formas, siempre llega a tiempo. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo solo las arrugas ni las canas. Veo a una guerrera. Una mujer que cayó muchas veces, pero siempre se levantó. Una mujer que no se dejó endurecer por el dolor. Que amó, que fue amada, y que entendió que la vida vale, incluso cuando parece doler. No sé qué vendrá mañana, pero la edad me ha enseñado a vivir un día a la vez. Visito a Cida, participo en las actividades del centro, cuido mi hogar, leo los libros que ella me regaló. Y cada noche, me acuesto agradeciendo lo vivido. Deseando que el día siguiente me traiga algo bueno, aunque sea pequeño. Deseando ver una sonrisa en el rostro de Cida. Y si no llega, no importa, porque yo ya encontré mi paz. Porque entendí que vivir con dignidad, con ternura, con autenticidad, es el verdadero triunfo. El resto, lo decidirá el tiempo.